Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice ahí claramente, ¿verdad? El versículo Romanos 1:16 nos habla acerca de que el evangelio es poder de Dios. Y el apóstol Pablo, que escribe este pasaje bíblico, dice que no puede avergonzarse del evangelio. Sin duda alguna, el evangelio no es motivo, ¿no?, de vergüenza. El apóstol Pablo y muchos otros siervos de Dios han sufrido a causa del evangelio, incluso hasta la muerte, por predicar el evangelio, por vivir como Cristo quiere que el hombre viva cuando cree en él. Entonces dice claramente ahí, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio no deja a nadie avergonzado. La misma escritura dice que quien cree en Cristo Jesús no será avergonzado. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la buena noticia. Evangelio significa buena noticia, la buena noticia. Y esa buena noticia es la que está centrada en Cristo Jesús. Es una noticia que está centrada en Cristo. Porque la escritura dice que Él vino a salvar a los pecadores. Y esa es la buena noticia. Realmente el evangelio no es algo que el hombre pueda considerar malo. Cuando el hombre conoce lo que es el evangelio y su contenido, puede darse cuenta de que es una bendición para la vida del hombre el evangelio. Imagínese usted cómo reacciona cuando le dicen que tiene una buena noticia para usted. Se acerca un amigo o un familiar y le dice, tengo una buena noticia. Se queda expectante esperando esa buena noticia, y una vez conoce la buena noticia, pues hay alegría y hay gozo. Entonces la escritura dice que no podemos avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia, es la mejor noticia que el hombre puede tener. Realmente ahí se encuentra una vida llena de gozo, llena de alegría. Por eso el apóstol Pablo, aún con los sufrimientos que él tuvo, escribe estas palabras y él dice que no se puede avergonzar, porque no me avergüenzo del evangelio. Y también vemos que no puede avergonzarse del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto significa que para Dios no hay nada imposible. El evangelio hace posible lo imposible para el hombre. Lo que es imposible para nosotros, para Dios sí es posible. Y eso nos habla acerca de el carácter o de quién es Dios. Porque nosotros somos seres que tenemos límite, pero Dios todo lo puede. Entonces nos enseña ahí también que una de las cosas que, por supuesto, lo que el evangelio hace es salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni aún creando la mejor religión, las mejores buenas obras, que son cosas, por supuesto, importantes para la vida del hombre. Pero la salvación únicamente es posible a través del evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, el evangelio muestra la gloria de Dios, lo majestuoso y lo grande que es Dios. Por eso Él dice que el evangelio es poder de Dios. Muestra lo que es el atributo de Dios, que Él es todopoderoso. Y cuando habla de todopoderoso es que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas, no tiene límite alguno. Entonces,
podemos darnos cuenta que el Evangelio tiene poder porque vence el pecado y vence la maldad. Para el hombre esto es imposible hacerlo solo. Un hombre no puede vencer el pecado y vencer la maldad con sus propias fuerzas. No podemos. Necesitamos depender y luchar con el poder de Dios. Y por eso muchas personas a veces dicen: mire, hermano, yo no puedo cambiar. Mire, hermano, que es muy difícil dejar este pecado o cambiar estas acciones en mi vida. Pero lo que tenemos que hacer como seres humanos es depender del poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Es una lucha la que el hombre se encuentra, es una lucha espiritual y no carnal. Por lo tanto, cuando hablamos de carnal es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Es una lucha espiritual que necesitamos el poder de Dios para poder vencer. Y dice que el Evangelio es poder de Dios. Y dice que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es poder para salvar. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la liberación o del rescate del pecado. El hombre necesita creer en Cristo Jesús para ser salvo de sus pecados, para ser salvo de la condenación. Recordemos que el Evangelio salva de esa condenación del pecado, porque el pecado conduce a lo que es la muerte eterna del hombre. Entonces necesita ser rescatado, necesita ser liberado, y la única solución o la única liberación la puede encontrar solamente en Cristo Jesús. Recordemos que el Evangelio salva del juicio de Dios, porque también hay un juicio. Habrá un juicio donde todo hombre rendirá cuenta delante del Señor, y muchos recibirán la atribución, la recompensa de todas aquellas cosas que hicieron en su vida. Principalmente el haber rechazado el Evangelio y a Jesucristo mismo. Dice que hay un juicio de parte de Dios. Y ese juicio no es porque Dios sea malo. Por supuesto que Dios no es malo. Dios es un Dios bueno y bondadoso. Pero también dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de justicia y justo. Es decir, que Él aplicará cabalmente la justicia de acuerdo a lo que ha establecido en su palabra. Entonces Dios salva de las tinieblas, Dios salva del pecado, Dios salva de la muerte. La única solución, el único camino que tiene el hombre se llama Cristo Jesús, su Evangelio, la buena noticia. Recordemos que esa buena noticia es que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero también dice la última parte de este pasaje bíblico: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire qué hermoso es, porque dice ahí que es para todos aquel que cree en Él. Entonces no hay una distinción ahí, sino que Dios da la apertura, muestra el camino para que todo hombre pueda ser salvo. Nadie puede justificarse delante del Señor y decirle: tú a mí no me quisiste salvar. No, dice ahí que es para todo aquel que en Él cree. Entonces, el Evangelio es para todos, pero esto no significa de que todos ya automáticamente son salvos, porque el Evangelio requiere que el hombre crea en Él, en Cristo Jesús. Todo aquel que en Él cree será salvo, dice la Escritura. Y se repite por toda la Escritura, por toda la Biblia, que debemos de creer en Él para poder encontrar la salvación. El Evangelio es algo
que está ahí. Es algo que se anuncia, se predica, pero muchas veces es rechazado, pero está ahí para todos. Y dice que se debe creer, y ahí dice que todo aquel que en él cree, la palabra creer está en el tiempo presente, no es algo que usted realizó en el pasado, sino que es algo que usted realiza continuamente, de creer en Cristo Jesús. Y cuando usted cree en Cristo Jesús, entonces toda su vida es afectada. Una verdadera fe, una verdadera creencia, el verdadero creer en Cristo Jesús producirá obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Entonces, se debe creer en Cristo Jesús. Jesús vino a este mundo a anunciar las buenas noticias, la cual es de que Cristo vino a este mundo para salvar a los hombres de la condenación del pecado. No te avergüences del Evangelio, ni rechaces el Evangelio de Cristo Jesús. Tenle como el tesoro más precioso de tu vida. Nada en este mundo se podrá comparar con el regalo maravilloso de Dios, que es una salvación tan grande que solamente en Cristo Jesús se puede encontrar. No rechaces, sino que recibe ese don, recibe ese regalo de Cristo Jesús para tu vida. Dice que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que Dios bendiga tu vida